presentan Más vale tarde. Creyeron que era el anticristo y decidieron terminar con su vida. Lo que ellos consideraron un ritual de sanación era a todas luces un acto de crueldad sin límites y sucedió en este fundo de Coyihuay en el sector Los Molinos en la Quinta Región. El pasado 23 de noviembre, cerca de la medianoche, 8 integrantes de una secta liderada por Ramón Castillo Gaete, alias Andares de la Luz, llegaron a estos terrenos. Tenían un plan escalofriante: matar a una guagua de tan solo 2 días de vida ante la inminente llegada del fin del mundo. La guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. En medio de esta parcela se encuentra esta casa que ustedes pueden ver a mi espalda, una casa construida de adobe y de piedra. Seguramente el pasado 23 de noviembre de 2012 los integrantes de esta secta estuvieron allí. A solo pocos metros se encuentra una fosa como la que describe la Policía de Investigaciones y que está precisamente cubierta con esta tapa de madera. Quizás fue en este lugar donde lanzaron en medio de las llamas a esta pequeña guagua de tan solo 2 días de vida. Lo más macabro es que la madre del menor, Natalia Guerra, de 35 años, licenciada en arte, estuvo presente en todo momento. Nunca cuestionó el sacrificio de su hijo, ordenado por el propio padre de la guagua, Andares de la Luz, su líder, el autoproclamado Dios, quien en su calidad de ser superior no debía tener hijos. Me gustaría verlo aquí dando respuesta, pero claramente el tipo está perturbado, no está en su sano juicio. Se cae bajo la premisa de que este menor, esta guagua, establece como la imagen de un ser que puede implicar un grado de amenaza para quien ejerce como un rol de un dios. Natalia quería tener a su hijo de forma natural, pero tras sufrir algunas complicaciones, debió partir a la clínica Reñaca. El menor nació sano el 21 de noviembre. Un día después, ambos dejaron el recinto de salud. La guagua nunca fue inscrita. El sistema de reclutamiento es tal como escucharon, que eran cursos de meditación y de autosanación. Nunca me comentaba nada, solo que, no sé, vivían juntos, trabajaban. Llegamos hasta el fondo, en lo alto de un cerro. No fue fácil, las curvas son peligrosas y los caminos de tierra estrechos. Fue en esta parcela, alejada del ruido y de posibles testigos, donde dieron muerte a quien creían era el anticristo. En el lugar aún hay vestigios de los rituales de sanación que realizaban. En ellos, el consumo de ayahuasca, droga originaria del Amazonas, era habitual, una herramienta para meditar. Ese día, el 23 de noviembre, no fue la excepción. Esos bailes que hacían esos quinchos, cosas por decir ocultas. Habrían encontrado más restos, según vecinos acá del sector, que se trataría de una secta satánica. El dueño del fundo, un extranjero, los dejó entrar sin saber lo que pasaba. Un familiar de uno de los integrantes de la secta fue quien alertó a la PDI. Así, 3 mujeres y un hombre fueron detenidos. Este jueves, Natalia fue formalizada por parricidio y el resto por homicidio calificado. Investigaciones encontró en el fundo un hueso de una cadera humana que confirmaría la denuncia, además de un cuchillo, por lo que no se descarta que la guagua fuese apuñalada previo a la hoguera. Día 21, cuando ella estaba en los Andes, le dieron de beber ayahuasca, después la trasladaron a Coyihuay, son víctimas de la manipulación de esta persona. Y esa decisión fue compartida y aceptada por el resto de los miembros de esta secta. Las otras 4 personas que participaron del sacrificio ya fueron identificadas, pronto serán detenidas. El líder de la secta, Ramón Castillo Gaete, al darse cuenta que estaban siendo investigados, escapó a Perú. Ahí estaría reclutando mujeres para seguir con sus rituales, en los que les exigía tener relaciones sexuales y además mantenerlo económicamente. A ver, compañeros, en esta sala hay seres de luz. El espíritu del dueño de este terreno está acá. Son palabras de Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz. Sobre las sectas en Chile, sobre este caso en particular que incluye probablemente el único antecedente que tenemos de sacrificio humano, a menos que haya otro caso por ahí que también pueda ser considerado tal. Hemos invitado, muy buenas noches, bienvenidos a Más Vale Tarde, hemos invitado a Juan Guillermo
Prado. Él es escritor, es periodista, especialista en esta materia. Y Margarita Rojo, que es psicólogo forense o psicóloga forense de la PDI, para hablar de estas materias. Bienvenida, Margarita, bienvenido, Juan. ¿Cómo ocurre una cosa así? ¿Cómo se explica esto? Juan, Margarita, les ofrezco la palabra. Yo honestamente no tengo explicación. Realmente he quedado perplejo y asombrado. O sea, la crueldad de una madre de matar a su pequeño bebé de 2 días es una cosa que te rompe el alma. Digamos que la verdad han ocurrido fenómenos similares. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Guyana, donde las madres le daban veneno a sus hijos. Jim Jones. Jim Jones. Pero estaban viviendo en comunidad, era gente absolutamente alienada, con características muy especiales. Imagínate, en medio de la selva. Y también ocurrió en Quebec con la Orden del Templo Solar, que asesinaron, porque también era el anticristo. Aquí el tema del anticristo es un tema muy recurrente, muy frecuente en la secta. Y hay muchos que están hablando que el anticristo está en la tierra, que asesinan de puñalada a su hijo de 3 meses, ¿ya? Bueno, pero esta secta después empieza a cometer distintos crímenes rituales y se van autoeliminando en Suiza, en Italia, en Francia y también en Canadá. ¿Cómo operan estas sectas y con qué definición de secta estamos operando aquí? Estamos hablando de un grupo exclusivo, excluyente, liderados por una personalidad carismática. En algunos casos esta personalidad carismática, este líder es, y aquí entramos en el terreno de la imputabilidad, son declarados con algún tipo de delirio, psicosis, psicopatía. Margarita, usted en su calidad de psicóloga forense nos podría explicar esto. Bueno, yo creo que es importante aclarar que en la mayor parte de las sectas el líder tiene una personalidad de tipo psicopático. Ahora, una persona psicopática es una persona que tiene un trastorno de la personalidad, pero no es una alteración del juicio de realidad, por lo tanto no es una enfermedad mental. Es decir, esta persona, como tiene este trastorno, lo que lo caracteriza es que es muy carismático, muy atrayente, pero él sabe lo que está haciendo. O sea, él planifica y organiza todas las actividades que va a hacer. ¿Por qué? Porque el psicópata es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos. Ajá. Y en ese sentido es importante entender que ellos sí tienen juicio de realidad, es decir, tienen conciencia de lo que están haciendo. Y por lo tanto son responsables. Y por lo tanto son imputables. Porque la inimputabilidad es cuando una persona actúa en un acto de locura, de demencia, y que no entiende lo que está ocurriendo. Y por eso es importante también entender que no todas las personas que, por ejemplo, tengan un diagnóstico de psicosis son inimputables. O sea, nosotros tenemos que evaluar que al momento de los hechos haya tenido un brote psicótico, por ejemplo. Y no siempre se dan esos casos, ¿no? O sea, las personas son ciclos que pueden mantener y que en esa situación podría actuar en una locura. Pero es diferente el cuadro del psicópata. O sea, nosotros sabemos que la mayor parte de las sectas, estas personas líderes tienen este tipo de personalidad. ¿Cuántas sectas hay en Chile? ¿Cuántas representan un peligro para terceros, para los mismos integrantes de las sectas? Mira, la gente puede preguntar, disculpa Juan, a través de Gato, sectas en Chile. Gato, sectas en Chile. Mira, no hay estadística, nadie tiene estadística. Primero piensa tú en esta secta que era en realidad una célula, 10, 12 personas, no más que eso. Son muy difíciles de detectar. Pero hay una estadística que me parece que es notable. En el último censo aparece que aproximadamente poco menos de 300.000 personas pertenecen a otros credos. El censo preguntó si era la persona católica, evangélica, judía, musulmana, bahá'í, testigo de Jehová, mormona o simplemente no tenía religión. Y en estos otros es donde yo tengo la duda. Porque cuando hay ya casi 300.000 personas mayores de 15 años que declaran pertenecer a otra religión frente a la cual no tenemos idea. Piensa tú que hoy día hay células satánicas que son indetectables. El mismo señor de apellido Oria que mató al padre Gaciero. Rodrigo Orias. ¿Ese es un antecedente de sacrificio humano también? Se decía que pertenecía a una secta satánica. Efectivamente. ¿Ese fue un caso de sacrificio humano también? Claro. Pero yo creo, como te digo, el más notable en Chile y que fue el primero tal vez en América Latina fue lo que ocurrió en Coronel, que lamentablemente, porque era gente a lo mejor muy humilde, no hubo mayor preocupación y poco tiempo después la cosa desapareció y hoy día nadie se acuerda del caso Coronel. ¿Desde cuándo tenemos antecedentes que las sectas existen en Chile y antecedentes de esta naturaleza? Hoy día hay muchísima más información, pero ¿desde cuándo tenemos estos antecedentes? Mira, ¿usted menciona Coronel? No, claro, año 84. Pero claro, como sacrificio, digamos. Como sacrificio. Pero ya te digo, hay sectas en Chile ya en la época de la colonia. En tiempo del Reino de Chile existió una secta de alumbrados que tenía características muy especiales, no voy a entrar a detallar porque no terminamos nunca. En el siglo XIX. Alumbrados, no iluminados. Alumbrados. Sí, los iluminados son otros.
que un poco seguían algunas tendencias que ocurrían en la Andalucía de aquella época, o sea, era un poco la imitación de lo que pasaba en España. Luego en el siglo XIX se desarrollaron algunos pequeños grupos que no tuvieron mayor significación, pero ya a comienzos del siglo XX comienzan a llegar algunas sectas de origen oriental, de origen esotérico, de origen espiritista, y la cosa fue difundiendo. Y el año 80, el Ministerio de la Juventud, Salud y Familia de Alemania Federal, en aquella época no estaban unidas las dos Alemanias, declara que en ese país había 9 sectas destructivas de la juventud. Ese año 80, en este país del primer mundo, había 9 sectas destructivas de la juventud. Hoy, en ese mismo año en Chile, esas 9 sectas existían en nuestro país. Perdón, con un régimen militar o con una dictadura, ponen el nombre que quieran, habían estas 9 sectas estaban ¿Se ya. importan? ¿Cómo? ¿Se importan, por decirlo de alguna manera? Pero absolutamente, son internacionales y se autoprotegen, y si hay que sacar a alguien, lo sacan y lo llevan y lo cambian. Fíjate que hubo una secta en Chile que reclutaba mujeres jóvenes para prostituirlas. Y la sacaban del país, le cambiaban el nombre, los familiares nunca más sabían de sus hijos. ¿Ya? ¿Cuántas de estas representan un peligro, de acuerdo a los antecedentes que pueda tener la PDI? Bueno, siempre nosotros lo que podemos observar es que generalmente cuando son grupos cerrados, porque lo que caracteriza, siempre han aparecido este tipo de personalidades, pero lo que caracteriza es la megalomanía que tienen. Ajá. O sea, esta idea de sentirse o de creerse un dios, un mesías. Entonces eso caracteriza, y eso lo hemos tenido históricamente. Ahora, la necesidad, lamentablemente, de muchas personas por la soledad que tienen y la vulnerabilidad emocional, se asocian a estos personajes, ¿no? Y estos personajes, entre más carismáticos, entre más ofrezcan cosas a las personas, se nos vuelven más peligrosos, porque las personas se vuelven más dependientes de ellos. Margarita, perdón, en este caso usted dice débiles, pero en este caso estamos destacando personas profesionales, gente que tenía una cierta formación, gente que también era bastante pudiente. Estamos hablando de préstamos de 12 millones de pesos, 3 millones de pesos a Ramón Castillo. Es que precisamente Gaete. Eso es lo que trataba de hacer, ese es el vínculo perverso. O sea, primero hay que entender que no podemos estigmatizar a las personas socioculturalmente. O sea, cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico puede entrar en este tipo de secta. Ahora, es la vulnerabilidad emocional, es decir, la carencia, el vacío existencial que pueda tener una persona, muchas veces lo lleva a agruparse, a tener una necesidad de pertenencia, y es por eso que cualquier persona podría caer en estos grupos, pero con esas características, es decir, un vacío existencial y una vulnerabilidad emocional. Nosotros veíamos en las imágenes a una madre, a Natalie Guerra, la madre de esta criatura que fue incinerada a los 2 días, con 2 días de edad. Con 2 días. La veíamos tremendamente afligida. ¿Cómo se entiende? O sea, perdón, antes de que se le represente el hecho de que ha cometido un delito y que lo que ha hecho es feroz, digamos, en términos como se ha conocido, antes de eso, ¿ella no estaba consciente de lo que estaba haciendo? Bueno, aquí es importante entender que existe un proceso que hace el líder. O sea, el líder de alguna manera empieza a cosificar a las personas. A cosificarlas, es decir, no son personas. Empiezan a perder identidad y por lo tanto ejerce un control bastante importante sobre estas personas. Inclusive nosotros hemos detectado, no específicamente en esta secta, pero sí en general, controlan sus pensamientos, sus emociones. O sea, son grupos cerrados, por lo tanto no les permiten un intercambio con el medio ambiente. O sea, las personas se aíslan de la familia y por lo tanto tienen este control. O sea, es una relación también de abuso, ¿no?, de poder que existe por parte del líder. Vamos a escuchar un testimonio del subprefecto de investigaciones de la PDI, el señor Ampuero. Los hechos se relatan de la siguiente manera. Ella tiene al bebé el día 21 de noviembre del 2012 en Reñaca. A ella la traslada a los Andes, donde estuvo en cautiverio todo el tiempo del embarazo. Era custodiada por 2 integrantes más de la secta. El día 23 logran conseguirse un fondo acá en el sector de Coyihuay. Ella a las 23 horas llega con su bebé a bordo de una camioneta, y por el líder, Antares de la Luz, le ordena que le entregue su bebé. Ella entrega a su bebé, le tapa la boca con una cinta adhesiva, y en una hoguera de una excavación de 2 metros de profundidad por 1,20, ponen al bebé en una plataforma y hacen un ritual hacia las estrellas y arrojan el bebé al fuego, el cual posteriormente, por razones lógicas, fallece. De la sugestibilidad. ¿Qué clase de ritual es ese, Juan? Mira, la verdad que estamos frente a un tema que yo honestamente desconocía, que pudiera haber un ritual de esta naturaleza, de esta magnitud y de esta frialdad. O sea, como una madre no va a reaccionar y va a dejar que su hijo sea sacrificado en un ritual
aparentemente para derrotar al anticristo o para eliminar al anticristo. Eso te demuestra que los tipos están con algún grado de demencia, claro. O sea, una alteración de la conciencia. Claro. O sea, porque lo que se altera es el sentido de realidad, no el juicio de realidad, porque después recuperan, o sea, hacen conciencia. Pero mientras están en el grupo, la adhesión, la pertenencia, disminuyen la conciencia. El gurú desapareció, entonces... Por favor, expliquemos, claro, el gurú anda prófugo, Ramón Castillo Gaete. Expliquemos con detalle esta diferencia que ha hecho usted entre el sentido de la realidad y el juicio de la realidad, para que entienda la gente que nos está viendo. Bueno, el juicio de realidad tiene que ver con que yo discrimino entre lo adecuado y lo inadecuado, lo que es fantasía y lo que es realidad. Ya, para ponerlo en simple, juicio de realidad, yo sé lo que está bien y lo que está mal. En general, claro. La distinción entre el bien y el mal. Distinguir entre el bien y el mal es un juicio de realidad. Y entre la realidad y la fantasía. Entre la realidad y la fantasía. Ya, o sea, entre los personajes que existen y los que no existen. Ajá. Ahora, el sentido de realidad es cuando la subjetividad, es decir, la sugestionabilidad que le introduce el otro, empieza a teñir la realidad con eso. Entonces estas personas empiezan a creer que efectivamente esta persona es, por ejemplo, Dios o es, por ejemplo, un Mesías. Y a través de esta capacidad de sugestionar, el juicio de realidad de una persona se puede ver debilitado. Esa persona empieza a no entender bien qué es fantasía y qué es real, qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que el sentido de realidad se altera, es decir, yo subjetivo, pero igualmente sé, porque ellos tienen algún grado de conciencia, de que eso no es así. Porque la realidad no se ha alterado, la realidad sigue siendo lo que es. Ahora, por ejemplo, en esta frase con la que abrimos esta discusión, se le adjudica la siguiente frase. Era músico, el líder de esta secta. Compañeros, en esta sala hay seres de luz. El espíritu del dueño de este terreno está acá. Uno podría decir, este señor no entiende lo que es fantasía de lo que es realidad, pero ¿qué pasa con la espiritualidad? O sea, y aquí podemos entrar al tema de la libertad de culto, a la ley de culto. Es decir, si yo creo que aquí hay seres de luz presentes en esta sala, mientras hacemos Más Vale Tarde, ¿se me puede decir que yo tengo el sentido de la realidad alterado? Es que el problema es que con esto, con conocimiento que sea fiable o no, el tema es que con ese conocimiento se manipula al otro. Y se lo utiliza y hay una relación perversa en eso. Eso es la distinción. Por ejemplo, en un culto abierto, una persona que sea muy cristiana, esa es la diferencia, o sea, ahí se introduce ese vínculo perverso, donde se lo utiliza, se lo cosifica y se lo manipula. Y además se lo destruye. Mira, usted me decía, antes de que partiéramos, Margarita Rojo, ella es psicóloga forense de la PDI, me decía que podían hacer un análisis del aspecto de la persona y sacar algunas conclusiones. Margarita, te invito a ver el rostro de esta persona, es indicada como líder, Ramón Castillo Gaete, Antares de la Luz. ¿Qué es lo que ven, por favor, Juan? No, yo la verdad que no, en materia de expresión facial, no paso, como dice cierta persona por ahí. Así que tienes tú la palabra, Margarita. Bueno, hay algunos rasgos que pueden quedar marcados en alguna persona. Nosotros recordamos, yo quiero hacer un ejemplo, en el caso del Tila, por ejemplo, donde él tenía unos ojos muy expresivos que nosotros le llamamos la mirada de bebé, que era una mirada de alguna manera inocente, pero por otro lado había mucha tensión en la zona de los labios. Entonces nosotros veíamos ahí una rabia, una contención de la expresión de su rabia. Pero muchas veces estos rostros también son, de alguna manera, porque el psicópata le gusta mucho, o sea, pasa de alguna forma y necesita pasar inadvertido. Entonces, muchas veces vemos que tampoco tiene muchas expresiones faciales, muchas marcas. Pero perdona, que un poco contigo. Yo, cada líder religioso que he conocido, sobre todo esta secta, a los tipos les gusta aparecer, no pasar inadvertidos, por el contrario. Ellos, mientras más aparecen, tratan de captar más gente. Estoy pensando, ponte tú, en Ocho, este líder hindú, que murió en forma atroz. Bueno, no vamos a hablar de ese tema porque no salimos del caso. O el mismo Simon Moon y otros líderes que en el fondo siempre han tratado de aparecer, no pasar inadvertidos. No, tratar de no aparecer amenazante, a eso me refiero. Ah, ya, claro, te faltó esa parte, digamos. Claro, no, evidentemente, si no apareciera amenazante, aunque hay algunos, Rand Hoover, el fundador de la sociología, sí, o cientología, sí, él tenía, ya parecía amenazante. Teatralizan mucho ellos también, entonces por lo tanto actúan, o sea, es una característica de ellos. Entonces ellos inclusive pueden aparecer como personas muy humildes,
pero finalmente lo que está detrás de eso es la necesidad de control. Ellos disimulan, como diría en medicina. Hay una forense. simulación muy importante. Claro. Revisemos las declaraciones, a ver, sí, de la madre del bebé, se llama Natalia Guerra, son sus declaraciones hoy día en la audiencia de formalización de cargos hoy día. Toda la comunidad sabía que mi hijo tenía que ser asesinado después de nacer y que había que obedecer a Antares de la Luz porque él era Dios. ¿Cómo se puede leer esa declaración, Margarita, Juan? ¿Cómo se entiende? Porque el tipo se declaraba a Dios claramente y tenía convencido a sus seguidores que él era Dios. Pero ella es la mamá de esta criatura. Y él es el papá. Y si bueno, Dios. Mira, pues, es que pero piensa tú la claro. diferencia, o sea, Sí. mataron a este chiquitito porque era el anticristo. Jesús murió en la cruz y fue enviado por su padre. Y sabía lo que le iba a pasar. En consecuencia, el lavado de cerebro ahí está muy claro, la comparación entre un fenómeno y otro, digamos, es clarísima. Digamos. Ella yo creo que estaba convencida que el cabro chico que su guaguita era el anticristo. No, aquí la PDI solamente interviene cuando se tiene, cuando hay denuncia o se tiene indicios de que se está cometiendo un delito. Antes de eso, ¿no se puede intervenir? Bueno, lo que pasa es que muchas veces se investiga y esto obviamente se coordina, ¿no es cierto?, con todos los procedimientos que tienen que haber. Por ejemplo, muchas veces se informa a los fiscales. Pero se inician investigaciones, antes muchas veces nos llegan información de que podríamos estar en presencia de un ilícito. O sea, por ejemplo, en este caso en particular, hay una investigación que empieza, por lo que entiendo, antes de que la niña es incinerada. Es decir, si se tienen estos antecedentes, si uno tiene el aspecto, yo entiendo que aquí hay que ser extremadamente cuidadoso porque no se puede prejuzgar a alguien y ahí hay que acotar al máximo, digamos, las subjetividades. Pero si uno tiene estos indicios, ha habido denuncias, ¿no se podía intervenir antes de que la señora Natalia Guerra entregara a Antares de la Luz, al padre de este niño, para que lo incineraran? ¿No había maneras de intervenir antes? Bueno, en este caso en específico, yo preferiría no... ¿Sabes que no se puede? Pues son todos mayores de edad, pues. Perdón, y por violación a la ley de culto, poniéndome en distinto... Es que la ley de culto no se pone en ese caso tampoco. Es una secta, se tiene antecedentes de una Pero secta religiosa. oye, la palabra secta, la ley de culto no aparece. Entonces, hay un problema con la ley de culto. Claro, es que la ley de culto es muy permisiva, a mi juicio. Porque tú presentas un estatuto donde puedes decir lo que quieras, el papel aguanta mucho y sin mayor trámite te concede la personalidad jurídica de derecho público. O sea, en el fondo nadie puede intervenir incluso en materia financiera. Muchos grupos se enriquecen a costa de sus fieles y ahí el Estado no tiene nada que hacer porque la misma ley permite que, o prohíbe, digamos, que se intervenga en materia financiera. Entonces nosotros, mientras no hayan esas modificaciones legales, siempre nos vamos a estar enterando cuando aparezcan estas que no tienen personalidad jurídica, aparecen las sectas. No tiene necesidad de pedirse personalidad asociación jurídica. ilícita, por ejemplo, tampoco es un tipo penal en virtud del cual uno puede indagar antes, porque no tiene personalidad jurídica. Pero entiéndeme una cosa, están al margen de la ley de puede haber culto. un grupo que se reúne, supongamos antes de este crimen atroz, que se reúne a rezar. No hay delito ahí. No hay ningún delito. No. Sí, el Y problema uno es que conoce grandes comunidades, perdón, Claro. la Manchufela, la que se me ocurre a mí, la de los Blobs en los años 60, donde hacían música y vivían en comunidad. Y está bien, si hay muchas y no hay que estigmatizar tampoco, pero es complejo el sistema, no es tan fácil detectar. Sobre todo porque estos grupos viven en lugares aislados, muchos de ellos, precisamente para que no se escuchen. Porque aquí se supo que el personaje golpeaba a sus fieles cuando veía que estaban bajos de energía. Entonces, bueno, eso es evidente. 45 golpes y lloraban 3 más. 3 más. Tú comprenderás que eso es todo un escándalo, además de alguien te haya gritado. Entonces, pero igualmente cuando existe la posibilidad, por ejemplo, de estos grupos y que nosotros sabemos, porque ya las perfilaciones y la criminología nos permiten a nosotros entender y poder predecir que podríamos estar frente a un peligro, obviamente que la policía siempre va a investigar. O sea, si se tiene... pero no puede intervenir. Bueno, pero ahí es asunto de que hay que configurar el delito y tenemos que informar que están en peligro. O sea, muchas veces... Pero eso es lo complejo.
Es lo complejo, pero por ejemplo, siempre aparece, aquí mismo estábamos viendo, vecinos del sector que decían, sí, después al final, después del hecho, bueno, después de constituir, nosotros habíamos escuchado claro, que ahí pasaban esto y esto otro, que eran una secta satánica, que hacían unos rituales extraños. Eso no da, mérito, estamos en un Estado de Derecho, no da mérito para que se intervenga con anterioridad y poder preguntarle a los involucrados que den razón de su vida en comunidad, de las actividades que realizan, o eso caería dentro de la detención por sospecha, que ya está... Que hoy día ya no existe. Que ya no existe. Y por eso quiero insistir en el Estado de Derecho. En que cuesta, ¿no es cierto?, establecer cuesta mucho, eso. muchísimo. Cuesta establecerlo, pero es efectivo. O sea, yo creo que esto es importante para que se tome conciencia de que efectivamente, porque también hay elementos mediáticos. O sea, esto también presiona y obliga a las autoridades muchas veces a tomar decisiones antes de que ocurran estos fenómenos. Entonces esto también obliga de alguna manera a cuestionarse lo que Pero mira, ¿qué autoridad hoy día podría intervenir en una situación de esta naturaleza tratando de alguna manera reglamentar el tema cuando lo primero que le van a decir, oye, este gallo es inquisidor, está volviendo a la media? Sí, claro. Y aquí hay razones políticas, y hay votos que no se pueden perder. Entonces más vale hacernos los lesos, ya aparecerá otro grupo con otra brutalidad y todo va a seguir igual. Nada va a cambiar, aquí hay que hacer gatopardismo, todo podría eventualmente cambiar, pero todo va a seguir igual. ¿Por qué? Porque estos grupos normalmente viven en zonas aisladas, cuando alguien se arrepiente, lo más probable que vuelva después al grupo, porque como le han lavado el cerebro, ¿no es cierto? Hay toda una dependencia, el tipo está fuera en el mundo real y dice, no puede subsistir, tengo que volver. Ahora, de hecho aquí no se está cuestionando el credo de los involucrados. Aquí se está cuestionando el hecho de que como parte de este credo se realizó un ritual que constituye, de acuerdo a nuestra legislación, delito de parricidio en el caso de la madre, en el caso del padre, que es el líder de esta secta, y homicidio calificado, me imagino, en el caso de los otros 3 que están detenidos. De hecho, en la audiencia de formalización del día de hoy, habló un amigo, no sabemos quién es, pero también queremos revisar esas declaraciones, por favor. Yo y la gente cercana a mía que han seguido el tema, digamos, supimos hace muy poco lo que había pasado y no estábamos al tanto de todos los hechos, mucho menos lo que suena una tortura sectaria que la verdad que a mí me tiene algo choqueado. ¿Tú conocías al líder? Sí, yo lo conocí en un par de ocasiones y la verdad que yo lo encontraba chalado, pero dentro de las cosas que hacían en un inicio me parecía completamente benigno. Mira, el sistema de reclutamiento es tal como escucharon, que era un curso de meditación y de autosanación. Y me imagino que la gente que se encontraba más expuesta a las ideas de este tipo se vieron enganchados. Yo me encuentro en un 100% horrorizado. Yo no puedo creer las cosas que pasaron dentro de ese grupo. Bueno, me gustaría verlo preso y me gustaría verlo aquí dando respuesta, pero claramente el tipo está perturbado, no está en su sano juicio. Ojalá que lo pesquen lo antes posible, me ese concha su madre donde debe. En Chile no lo van a enviar. ¿Tú sabes que él se fue? ¿Sabes dónde está? Solo sé que se fue. Solo sé que se fue. No tengo idea dónde está. Por favor, ¿qué le parece ese testimonio? Ahí está la foto de él. Llame al 134 de la PDI. Ese teléfono siempre... Ese es el teléfono al que hay que llamar cuando se... Porque ahí tenemos el caso concreto de un testigo que estaba al tanto de ciertas... prácticas, muchas gracias, Juan. Pero que después, corte directo, se encuentra horrorizado, choqueado. ¿No debería haber justamente un llamado a la comunidad a que cuando tenga indicios de que puedan estarse cometiendo ciertas prácticas que pudiesen desencadenar sin pasar por la estigmatización en algún tipo de hechos como los que conocimos hoy día, llamen al 134 de la PDI? Bueno, eso es importante y lo habíamos mencionado recién. O sea, las personas cuando estén presentes frente a este tipo de hechos tienen que denunciarlo.
Ahora, nosotros sabemos, o sea, y las personas se están informando, o sea, cuando existen estos grupos cerrados es porque hay prácticas que están fuera, ¿no es cierto?, de lo lícito. Y por lo tanto, nosotros podemos ver si efectivamente representan un peligro para el grupo, para la comunidad. ¿Cómo puede uno, sin alentar aquí la cacería de brujos, ni extremar el prejuicio de parte de la gente, que también es un tema? Ojo que la ley antidiscriminación existe en Chile, hay un Estado de Derecho, pero ¿cuándo recomendaría usted a la comunidad hacer una denuncia? Margarita Rojo, le voy a pedir que por favor medite sobre esta respuesta. Antes los quiero invitar a Juan, a Margarita, a ver la historia de las sectas en Chile. Este es un reportaje de Carolina Besamat. El oscuro mundo de las sectas en Chile. Claras señales de una especie de rito satánico. Encontrando un pie humano. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? ¿A qué se debe el hecho de que sigan proliferando en nuestro país? ¡Yo soy Juan! ¡Me conoceréis! ¡Que soy Juan el Bautista, que estoy dentro de aquí, de este pueblo! Hoy en el sur, la policía investiga una de las más peligrosas sectas del último tiempo. Se trata de adoradores de Satán, quienes marcan en su piel como un símbolo de adoración el 666. Buscan sitios desolados para realizar sus cultos, involucran a niños y aseguran que todos los evangelios son una mentira. Uno puede encontrar hacia el sur del país expresiones de satanismo, expresiones de otros grupos de sectas que tienen este perfil destructivo, que pone en riesgo no solo la dignidad de las personas que militan al interior de estos grupos, sino que a veces pone en riesgo al entorno y aún la vida de las personas. En la región de la Araucanía se desbarató una secta que adoraba a una niña de 11 años, conocida como la princesa. ¿Qué le voy a mentir? Sí tiene. ¿Cuál es? El don de Dios. ¿Cuál es? Del Dios Todopoderoso que está en el cielo. ¿Qué consiste el don? Consiste porque ella es una hija de Dios. El Ministerio Público confirmó que investigaba una presunta inhumación ilegal dentro del Fundo Santana de Vilcún, dato que había salido de un cuaderno donde la niña adorada por los apocalípticos detallaba las actividades y ceremonias religiosas. Desobedecía, lo iban a sacrificar. Sí. ¿Tú tenías miedo de eso? Sí. ¿Alguna vez recibiste algún maltrato físico? No, me tuvieron ahí, no me dejaron salir de ahí, me quemaron los zapatos, los que eran negros. Y toda la ropa negra que tenía me la quemaron. Tras ser detenidos con armamento, balas y ropa de camuflaje, a los iluminados les formularon cargos por tenencia ilegal de armas para el funcionamiento de la milicia privada. En su poder se incautaron 11 armas de fuego en su domicilio del Fundo Santana y un altar donde realizaban fanáticos ritos religiosos esperando el fin del mundo, según revelación de las más pequeñas de la familia, quien decía que podía hablar con ángeles del Señor, los cuales le habían advertido que el fin estaría cerca. Pero lo cierto es que los falsos profetas han existido siempre, como también grupos vulnerables dispuestos a ser manipulados como estos quieran. Así el país quedó perplejo al escuchar la historia del profeta de Peñalolén, quien asegura ser un enviado de Dios, y que tal como Jacob merecía tener junto a él 7 mujeres que lo sirvieran. En el 2000, María Pía Morales contó que la llamada secta tibetana le había lavado el cerebro y que viajó a España para reunirse con el líder del grupo, quien trató de dominarla incluso desde el punto de vista sexual. Finalmente el gobierno le quitó la personalidad jurídica a la agrupación, pero hasta el día de hoy existen aún denuncias sobre sectas que deberían ser investigadas por supuestas irregularidades como de financiamiento, hasta trata de blancas y satanismo. Una de las sectas más extrañas del último tiempo y que conmocionó a la opinión pública fue la de Pirque, un grupo de jóvenes, todos provenientes de conocidas familias chilenas, que esperaban al Mesías que salvaría el mundo, una especie de ángel reencarnado, una comunidad entre mística y hippie instalada en tierras de Pirque.
Una accidental pero evitable muerte por falta de atención médica y prácticas religiosas extrañas hicieron que la secta se diera a conocer y también su particular líder. Paola Olcese, exmodelo argentino, que se dedicaba al vegetarianismo y la oración, fue acusada de ser la líder de esta secta en la que se perdió la vida de una chilena, Jocelyn Rivas Leighton, desangrada producto de una infección a días de haber dado a luz y cuyo cuerpo fue velado por 9 días, cubierto por una manta blanca y rodeada de velas para posteriormente ser sepultado en un predio cordillerano sin avisar a la policía. Está claro que la pregunta fundamental que anima las actividades de las sectas religiosas es ¿qué debemos hacer para lograr la salvación? También está claro que cada grupo sectario tiene su propia verdad y que puede principalmente en sectores vulnerables manipular a niveles insospechados el actuar de sus integrantes. El peligro es cuando comienza a afectar la vida de estos o el de su entorno. Por esto, solo nos quiere estar atentos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Estar atento. Estar atento exactamente a qué, Margarita Rojo, psicóloga forense de la Policía de Investigaciones de Chile, desde una perspectiva sociológica. ¿Qué significan y en qué contextos proliferan estas sectas? Lo vamos a preguntar a Juan Guillermo Palo. Nos acompañan aquí en Más Vale Tarde. Nosotros vamos a ir a una pausa, señor. ¿Sí? Vamos a una pausa y volvemos con Más Vale Tarde. Salud. Usted no puede beber, está en servicio. Margarita, ¿estás de servicio? ¿No puedes beber? No puedo. No puede beber. ¿Usted sí? No, yo estoy abstemio hoy día, así que no te preocupes. El contexto del fin del mundo, la interpretación que se dio, por ejemplo, a Cabo de Mundo, a la interpretación de las profecías mayas, ¿tuvo algo que ver con esta secta en particular? Pero evidente. Ya. Piensa tú que se sacrificó a este bebé porque con su sacrificio, según el líder, eventualmente se estaría acabando este supuesto fin del mundo el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Y este tema del fin del mundo le da mucha plata, mucho rédito a los gurús que lo están anunciando. Fíjate tú que el 21 de mayo del año 2011, hubo un norteamericano, Harold Camping, que anunció que venía el fin del mundo. Eso le significó 80 millones de dólares. Porque sus fieles, bastante ingenuos por lo demás, como venía el fin del mundo, le regalaron sus casas, le regalaron propiedades, le regalaron plata, como ocurrió con este personaje. Esto es un poco mucho más picante, digamos, los otros 80 millones de dólares por anunciar el fin del mundo. Porque también vendía libros, la gente interesada por lo que venía también le compraron los textos. Otro, el año 2002, anunció que iba a venir un terremoto y maremoto grado 14 en la isla de Taiwán, el famoso maestro Wan. Vendió unas propiedades arriba de unos cerros que no servían para nada en un precio ridículo, de alto, digamos. Exorbitante. Claro, porque la gente, frente a la posibilidad de salvarse ante este terremoto y maremoto, de acuerdo, influenciado por lo que había ocurrido en Japón, todo el mundo le compró estas propiedades. En este caso en particular, la incineración del bebé era para salvar al mundo. Para salvar al mundo del apocalipsis que vendría el 21 de diciembre. Y así como eso, hay una cantidad de otros personajes que han anunciado esto y que han hecho cualquier tontera, fundamentalmente los fieles, para evitar que venga el fin del mundo, o finalmente han terminado muertos, como ha ocurrido en tantos lugares. Piensa tú lo que ocurrió en California con la secta Puerta del Cielo, donde 39 personajes se mataron en forma cruenta, digamos, esperando que un cometa que traía aparentemente un ovni se lo llevara a una estrella que creo que era precisamente Antares. Entonces estamos frente a una situación que hay que tener mucho cuidado, porque cualquiera puede caer en manos de estos gurús y de estos líderes. Escuchemos otra declaración de Natalia Guerra, la mamá de este bebé de 2 días que fue incinerado, en la audiencia de formalización de hoy. Observé una excavación y una hoguera. Antares le pidió a Pablo Undurraga que me llevara donde él. Mi hijo lloraba y no sé cuándo dejó de llorar. ¿En qué estado está Natalia Guerra en ese momento? Usted que es psicóloga forense de la PDI. Cuando ella entrega a su bebé, llora, no sabe en qué minuto deja de llorar, hasta que después, claro, ex post, se entera de que había sido incinerado. ¿En qué estado se puede calificar que está esa persona? Bueno, ahí claramente en un estado alterado de conciencia.
Además también aparentemente había consumo de drogas. Ayahuasca en este caso. Y probablemente sean estados transitorios donde hay alucinaciones. Entonces, claramente había aquí donde la persona es como que se disociara de que no entendiera de lo que está pasando y como que viera esto desde otro punto de vista. O sea, cuando toma conciencia y vuelve a todas sus funciones cognitivas de forma normal. Entonces ahí hay una alteración. Esa alteración de la conciencia, perdón, Juan. Espérate, yo quiero hacer tu consulta. El ayahuasca no está prohibido en nuestra legislación, tengo entendido. En el reglamento de la ley de drogas aparece una serie de alucinógenos y drogas que están prohibidos. Y el ayahuasca, curiosamente, hasta donde yo sé, no está prohibido. No sé por qué, se les pasó o no es como está declarado. Perú y Brasil declaran que la ayahuasca es patrimonio nacional. Bueno, pero ellos tienen aborígenes que lo utilizan en sus rituales que tiene un fin de carácter religioso. Pero aquí en Chile, curiosamente, no sé si tú sabes, Margarita, está prohibido o no. Yo me acuerdo cuando leí el reglamento hace ya algún tiempo atrás, no aparecía la ayahuasca. Bueno, yo tengo entendido que, bueno, de todas maneras, ¿no? Esto de la ayahuasca como viene, porque esta es una droga que es traída del Perú y que utilizaban aparentemente los chamanes. Algunas veces dicen que tiene algunos fines medicinales, pero probablemente, ¿no es cierto?, la peligrosidad porque es un alucinógeno, tal vez no se haya valorado bien. Claro, le dicen incluso la cuerda del muerto. La soga del muerto. O la soga del muerto, porque claro, el personaje lo toma, pierde la conciencia, va a otros planos y luego regresa y rápidamente se olvida lo que vivió. Ahora, hay bastantes autores que hablan sobre los efectos de la ayahuasca y es realmente increíble. En este caso, el hecho de que haya estado bajo los efectos de la ayahuasca o que haya estado en este estado privada de conciencia en ese momento breve de conciencia, ¿exculparía a la madre? Lo que pasa es que, bueno, no tengo claridad si eso ocurrió en ese momento. Lo que sí podemos mencionar que estos estados alterados de conciencia que facilitan de alguna forma al líder poder hacer conductas o controlar o manipular, obviamente que esta droga facilita esa situación. Ahora, yo no tengo claro si efectivamente en esa situación se dio esto que estoy mencionando. Y eso es parte de la investigación. Y eso es parte de la investigación. Nicole pregunta a través de sectas en Chile, hashtag sectas en Chile, necesitan ser parte de algo, dice un comentario. Inseguros, enfermos, dice, faltos de afecto, conductas psicopáticas, deberían encerrarlos con exclamación. ¿Algún comentario? Bueno, yo creo que aquí una cosa que hay que mencionar, o sea, bueno, una persona que es vulnerable por aspectos emocionales, por vacío, por soledad, yo creo que los parientes también deben estar alerta a esta situación. O sea, un pariente, un familiar, una persona que se dé cuenta que esta persona se desaparece o que se encierra con un grupo, o que probablemente aquí también habían situaciones donde habían sido golpeados, por lo tanto se pueden hacer denuncias por lesiones. Esa es la pregunta que hace Lilian. Lilian Escobar, por ejemplo, dice, ¿cuáles son las señales primarias que indique que un cercano está en una secta? ¿Esta que usted menciona? Estos elementos, o sea, estos elementos donde aparecen lesiones, donde aparecen aislados, donde se desaparece tanto tiempo una persona y por lo tanto alguien podría hacer una denuncia de una presunta desgracia, podría acudir hasta nuestros cuarteles y en el caso que señala Juan, por ejemplo, cuando a alguien le empieza a pasar plata a otra persona, mira, habrá un familiar que está al tanto, ¿no? Mira, yo creo que fundamentalmente hay que tener mucho cuidado con la gente joven. Cuando se aíslan, cuando empiezan a leer lecturas insólitas y que normalmente o regularmente las esconden frente a sus padres o frente a sus parientes, incluso frente a los amigos. Cuando, tú bien dices, cuando también desaparecen, cuando nos bajan la mirada frente a cualquier pregunta, cuando rehuyen contestar algunas cosas, hay que tener mucho cuidado. Sobre todo cuando aparecen amigos que no aparecen en realidad en las casas, que oye, voy a ir a la casa de no sé quién, y nunca tú conoces a ese amigo, lo más probable es que ahí pudiera eventualmente haber algo. De hecho, la Conferencia Episcopal Latinoamericana señala que hay 3 grupos que son los que están más propensos a caer en esta secta. Por un lado, la gente joven, porque son carne de cañón para trabajar para el líder de la secta. O estarán en la búsqueda de algo. De algo también. Fíjate que la búsqueda de Dios en general es un tema de pertenecer a algo. Bueno, la pertenencia es fundamental. Ajá. O sea, se sientan solos. O sea, hoy día cuando hay tantas familias disgregadas, muchos no tienen a quién recurrir. Entonces, algunos ingresan a algunas tribus juveniles que hoy día existen. Otros, algunas pandillas territoriales que también existen. Otros entrarán a sectas.
En países de Centroamérica a lo mejor entrenan una mara. Tú dices que son 3 grupos, los jóvenes... Los jóvenes, según la conferencia episcopal, no Ajá, yo. ¿sí? Las mujeres que van quedando solas, mujeres, ponte tú, que se separan, que quedan viudas, que sus hijos se van de la casa y que no tienen a quién recurrir. Ese es el segundo grupo, según la conferencia episcopal, y los ancianos. Los ancianos se les mueren los amigos, se les muere la pareja, desaparecen también sus amigos, porque también han muerto, y están en la más absoluta indefección. Bueno, y llega normalmente algo en alguna secta y los va aguachando y finalmente el señor o la señora termina dejándole todo a la secta. Es transversal la soledad, Claro. y también ellos estudian muy bien que estas personas tampoco tengan tantos parientes o tengan tantas alianzas con otros. O sea, de hecho, aparentemente en esta secta también habría hecho un estudio previo de quiénes podían participar. No cualquiera podía participar en esta secta. Por lo que o sea, se estudian la vulnerabilidad de esa persona. Por lo que estoy entendiendo, entonces hay una premeditación en el líder de una secta al momento de... Claramente hay una planificación y una organización. O sea, él sabe, porque desde la criminología nosotros sabemos que no existen víctimas al azar. Siempre la víctima es elegida por una característica. Y en este caso se tienen que elegir víctimas vulnerables, es decir, personas que estén solas, que tengan pocos lazos familiares, y que y esta persona también buscaba personas con recursos económicos. Eso se sabe. O sea, eso es un hecho. aparentemente, claro, por lo que se ha visto de la investigación, estas personas tendrían estos recursos que él requería. ¿Una familia cómo protege a alguien que ve estas señales primarias? ¿Ah? Mi hija, mi hermano, mi padre está donando dinero a este señor con el cual vive y que se hace llamar X, se pierde, no da razón de sus actividades, etc. ¿Cómo debiera intervenir un familiar? Yo creo fundamentalmente con la compañía, con la conversación. Si hoy día la gente no conversa. No conversa. Tú te vas en el metro y está todo el mundo metido en su celular, el otro está metido en el iPad. Vas a la casa de alguien, quieres contar tu problema y la gente está viendo televisión, o no les interesa escucharte. Hoy día la posibilidad de que alguien te escuche frente a un problema es muy difícil. Uno dirá, no, mira, que yo tengo parientes, tengo amigos, tengo esto. En el momento en los que hubo, todo el mundo desaparece porque todo el mundo está preocupado de sí mismo. O sea, el egoísmo que hoy día vivimos, por esta cosa del consumismo, de esta inmediatez de la vida cotidiana, estos tacos espantosos que hacen gente que salga a las 5 de la mañana para llegar al trabajo a las 8 y después volver desde las 5 para llegar a la casa a las 10, hace imposible que la persona tenga alguna posibilidad de reaccionar. Vamos a escuchar la última declaración de Natalia Guerra, la madre de este bebé que fue asesinado. Aquí está. Yo estaba destrozada, pero Pablo Undurraga me decía que tenía que ser así, que era mi karma. Presentía lo que iba a ocurrir con el bebé, pero eran órdenes superiores. Antares había matado al bebé arrojándolo al fuego. Presentía, pero también declaró que todos sabían que esa pero fíjate guagua tú, iba a ser la asesinada. frialdad para narrar lo que vivió. Yo no había escuchado, pero me sorprende. Sí, perdón, claro, te refieres al texto. Al texto. Sí. Ese es el texto, digamos, y Ese es el texto eso no es la voz de la... No es la voz. no es la voz. No es la si voz hubiera de sido, la... yo encuentro que es insólito. Sí. Pero realmente me parece bastante fría, a pesar de que no sea ella la que habla. Es que es bastante frío. Es que es bastante frío, sí, por decir que todos sabían, yo presentí, pero eran órdenes superiores, sí. Bueno, había que obedecer. Ahí hay Antares de la claramente Luz. un lado cerebro notable, que se da fundamentalmente por varias cosas. Falta de sueño, mala alimentación, un constante bombardeo de las doctrinas, donde el tipo seguramente dice yo soy Dios y tienen que obedecerme, si no van a caer en manos del infierno. El tema del infierno, el tema del anticristo, el tema del apocalipsis, el tema del fin del mundo es un tema recurrente en muchas sectas. Entonces cuando usted, señora, señor o joven, se acerca a nuestros grupos y le empiezan a hablar que el fin del mundo es inminente, porque así están diciéndolo, ya, tengan cuidado. Porque el fin del mundo, Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora, solamente el Padre que está en los cielos. Entonces, sí, y todas las religiones hablan del fin del mundo, todas, no hay ninguna que lo omita, digamos. José Álvarez en Twitter, sectas en Chile, dice claramente el desquiciado manipula a los más débiles de alma, lo que decíamos recién, para abusar de ellos y sentirse poderosos dentro de su locura.
Telares y tapices, control de identidad a todos los que se toman una cerveza fuera de la disco y no a una secta que consume drogas. Yo le agregaría que no es una locura, es un estado de omnipotencia. O sea, para las personas les cuesta entender que hayan personas que tengan un ego tan grande, tan omnipotente, que necesiten estas ideas megalomaníacas acerca de sí mismos. Pero eso no tiene que ver con un estado de locura, sino que simplemente esta persona tiene una alteración de su... Megalómana, omnipotente. Exactamente, pero captan... Histriónico también, porque tiene que ser teatro. O sea, además esas son otras características, otros... Perdona, no tengo nada contra los actores, pero... Otros rasgos, ¿no? Pero aquí lo que dice Telares y tapices es interesante. Dice, controlan la identidad a todos los que se toman una cerveza fuera de la disco y no a una secta que consume drogas. ¿Y cómo las detectan? Ese es el tema. Cuando están aislados en Coyihuay. ¿Quién conoce Coyihuay sabe? Está en la comuna de Quilpué, está a pocos kilómetros de Valparaíso, pero llegar ahí es tremendo. Hubo hasta un complot de Coyihuay hace algún tiempo atrás, porque era lo más lejos que había y donde suponían que no iban a pillar. Anthony Mossi puntualiza lo más extraño, según las noticias de los participantes, la secta que eran profesionales. ¿Es extraño en este caso? ¿Es una particularidad? Para mí no. ¿Sabes qué pasa? En la secta, la gente profesional no va a participar en un culto común y corriente como debería ser un culto evangélico. Ellos andan buscando normalmente algo que les dé más. Más sofisticado. Más sofisticado. El consumo de ayahuasca es bastante más sofisticado. Y eso significa que hay que tener plata. Entonces, también hay que entender que estas personas mezclan conocimientos que probablemente sean reales o que pertenezcan a una teoría o una doctrina, pero son elementos de realidad con elementos que son falsos, que son mentiras, que son distorsionados, precisamente para aprovecharse. O sea, cuando habla del karma, o sea, entienden, claro, entonces ahí se da una explicación y se sugestionabiliza más todavía la persona. Pero eso es una manipulación que está haciendo este sujeto, porque tiene conciencia de lo que quiere conseguir y de lo que va a hacer. Por lo tanto, esta persona queda mucho más vulnerable con ese discurso. Bueno, pero el karma es un término hindú, que utiliza mucho la religión hindú, digamos. Entonces, y ahí no podemos hablar de secta, pero... Pero que mezclan los conocimientos. Claro, que mezclan todo, porque no tienen una doctrina clara. Y lo hablan complejamente para que sea mucho más sofisticado, mientras más. Mira qué interesante esto, Planeta Nuevo, dice TV. Planeta Nuevo TV dice, el problema no es el ayahuasca, sino la irresponsabilidad de quienes la dan y la manipulan sin conocimiento. Es decir, puede ser, de hecho, no es constitutivo de delito. No lo es. Y se utiliza en rituales o en sanaciones, digamos. En sanaciones tenía conocimiento. Exactamente. Doctorcito Ayahuasca, había una canción peruana sobre el tema en particular. Y es un hecho. Buen punto, me parece, Planeta Nuevo TV. Paula Astorga dice, ¿cómo actúan los planes de seguridad pública del Estado respecto a la prevención de este tipo de delitos? ¿Será para ti, Margarita Rojo? ¿Sí? ¿Cómo actúan? Bueno, ¿Los planes de seguridad pública del Estado respecto a la prevención de este tipo de delitos? Bueno, hay elementos, ¿no es cierto? Que, bueno, en términos policiales, o sea, eso lo podría explicar mejor un policía, ¿no? Pero entiendo que hay elementos donde se hacen catastros también. Muchas veces nosotros hacemos, por las denuncias que tenemos, también manejamos estadística, pero como dice... aquí mi colega, él está hablando, ¿no es cierto?, de que son grupos cerrados, que es difícil de detectarlos, pero que de alguna manera se va haciendo seguimiento también. Dani Jara dice, el problema es nuestro Código Penal, que data de 1857 y no considera la nueva gama de delitos que existen. Oye, pero espérate. Pero es delicado. No, mira, si hay una cuestión muy clara, y tú a lo mejor eras parlamentario en esa época... Pero había una falta que se castigaba, que era el que sacaba la suerte. ¿Ya? Ah, sí. Que está en el Código Penal. Estaba en el Código Penal. Se derogó. Hoy día en el centro de Santiago, ¿cuánta gente está engañando a pobres incautos que pasan por ahí, que están con algún problema y le cuentan cualquier cuento? Y ahí están. Nadie los persigue, nadie los castiga, porque se derogó, gracias al Parlamento, esta norma que declaraba por lo menos que era falta eso. Pero fíjate de ahí tienes tú que puede ser el comienzo, porque claro, si tú te encuentras con un tarotista que es muy carismático, pero dices, bueno, ¿y de dónde vi? Y qué sé yo, el tipo a lo mejor dice, tengo 3, 4, 5, 10 seguidores y formo mi propia secta y uno vaya a sacar, no, ¿para qué va a seguir sacando la suerte en la calle? Pero me da la sensación de que Genaras también de la libertad... No, evidente que fue por la libertad, pero mira lo que significó eso.
O sea, pero mira, fíjate que lo que está diciendo Dani Jara, que el problema está en el Código Penal, por lo tanto debería consignarse como delito. Pero el para... Código Penal es delicado. Antiguo o no antiguo, el siglo XIX o no del siglo XIX, tenía por lo menos la prevención que fue derogada no hace mucho tiempo atrás. Vamos a ir de nuevo, para los que recién están sintonizando con este tema y quieren entender de lo que estamos hablando. El hecho que se conoció el día de hoy de la incineración de un bebé recién nacido de 2 días por Antares de la Luz. Vamos a revisar el siguiente informe de prensa. Creyeron que era el anticristo y decidieron terminar con su vida. Lo que ellos consideraron un ritual de sanación era a todas luces un acto de crueldad sin límites y sucedió en este fundo de Coyihuay en el sector Los Molinos en la Quinta Región. El pasado 23 de noviembre, cerca de la medianoche, 8 integrantes de una secta liderada por Ramón Castillo Gaete, alias Andares de la Luz, llegaron a estos terrenos. Tenían un plan escalofriante: matar a una guagua de tan solo 2 días de vida ante la inminente llegada del fin del mundo. La guagua sale desnuda, ponen una cinta en su boca para que no llore o no grite, la ponen sobre una tabla y después dirigirse a los espíritus, arrojan esta guagua viva a una hoguera. En medio de esta parcela se encuentra esta casa que ustedes pueden ver a mi espalda, una casa construida de adobe y de piedra. Seguramente el pasado 23 de noviembre de 2012 los integrantes de esta secta estuvieron allí. A solo pocos metros se encuentra una fosa como la que describe la Policía de Investigaciones y que está precisamente cubierta con esta tapa de madera. Quizás fue en este lugar donde lanzaron en medio de las llamas a esta pequeña guagua de tan solo 2 días de vida. Lo más macabro es que la madre del menor, Natalia Guerra, de 35 años, licenciada en arte, estuvo presente en todo momento. Nunca cuestionó el sacrificio de su hijo, ordenado por el propio padre de la guagua, Andares de la Luz, su líder, el autoproclamado Dios, quien en su calidad de ser superior no debía tener hijos. Me gustaría verlo aquí dando respuesta, pero claramente el tipo está perturbado, no está en su sano juicio. Se cae bajo la premisa de que este menor, esta guagua, establece como la imagen de un ser que puede implicar un grado de amenaza para quien ejerce como un rol de un dios. Natalia quería tener a su hijo de forma natural, pero tras sufrir algunas complicaciones, debió partir a la clínica Reñaca. El menor nació sano el 21 de noviembre, un día después. Ambos dejaron el recinto de salud. La guagua nunca fue inscrita. El sistema de reclutamiento es tal como escucharon, que eran cursos de meditación y de autosanación. No, nunca me comentaba nada. Solo que, no sé, vivían juntos, trabajaban. Llegamos hasta el fundo en lo alto de un cerro. No fue fácil, las curvas son peligrosas y los caminos de tierra estrechos. Fue en esta parcela, alejada del ruido y de posibles testigos, donde dieron muerte a quien creían era el anticristo. En el lugar aún hay vestigios de los rituales de sanación que realizaban. En ellos, el consumo de ayahuasca, droga originaria del Amazonas, era habitual, una herramienta para meditar. Ese día, el 23 de noviembre, no fue la excepción. Esos bailes que hacían esos quinchos, cosas por decir ocultas. Habrían encontrado más restos, según vecinos acá del sector, que se trataría de una secta satánica. El dueño del fundo, un extranjero, los dejó entrar sin saber lo que pasaba. Un familiar de uno de los integrantes de la secta fue quien alertó a la PDI. Así, 3 mujeres y un hombre fueron detenidos. Este jueves, Natalia fue formalizada por parricidio y el resto por homicidio calificado. Investigaciones encontró en el fundo un hueso de una cadera humana que confirmaría la denuncia, además de un cuchillo, por lo que no se descarta que la guagua fuese apuñalada previo a la hoguera. Día 21, cuando ella estaba en los Andes, le dieron de beber ayahuasca, después la trasladaron a Coyihuay, son víctimas de la manipulación de esta persona. Y esa decisión fue compartida y aceptada por el resto de los miembros de esta secta. Las otras 4 personas que participaron del sacrificio ya fueron identificadas, pronto serán detenidas. El líder de la secta, Ramón Castillo Gaete, al darse cuenta que estaban siendo investigados, escapó a Perú. Ahí estaría reclutando mujeres para seguir con sus rituales, en los que les exigía tener relaciones sexuales y además mantenerlo económicamente. Había sadismo. Había sadismo, en este caso en particular. El hombre se entera que lo están investigando, arranca antes. Es hábil.
Y ahí tenemos otro elemento más para pensar que es una persona que sí tiene juicio de realidad, que sabe lo que está pasando. O sea, no estamos hablando de una persona loca o demente. Perdón, estamos hablando desde el momento en que sabe exactamente. En que sabe exactamente, claro. ¿Y cómo se entera una persona que está siendo investigada? ¿Cómo le llega esta información? Porque el sigilo de la PDI, digamos, tiene que haber sido... ¿Cuánto? 5 meses había durado la investigación, ¿no? ¿Hay cosas que no me puede responder usted, Margarita Rojo? No, por el bien de la investigación. Por el bien claro. de la investigación. O sea, ustedes estuvieron 5 meses investigando a este grupo. Pero el resto no se enteró. El resto de los integrantes, por lo menos 4. Pero algunos arrestaron aparentemente. O hizo se salvó solo, digamos. Rodrigo Pérez Navea pregunta, en sectas en Chile, hashtag. Me gustaría saber si los expertos saben algo de una secta llamada la Nueva Acrópolis. Tengo un familiar atrapado en ella. Sí, la Nueva Acrópolis funciona en Chile hace mucho tiempo. Es una secta internacional que surge en Mendoza. El fundador fue Jorge Ángel Libraga, que ya murió. Ha tenido problemas con justicia fundamentalmente en España. Pero aquí en Chile existe, digamos, tiene su sede cerca de Plaza Italia. Hubo algunas denuncias algún tiempo. Pero figúrate que Rodrigo Pérez Navea dice, tengo un familiar atrapado en ella. La policía de investigaciones puede hacer algo. Perdón, tengo a un familiar atrapado en esta secta. ¿Qué podemos hacer? Claro que puede hacer algo si es que va a la policía, se dirige con todos los antecedentes y se tiene que investigar. Si tiene más elementos, a lo mejor, por ejemplo, lesiones o algún tipo de desaparición, por supuesto que sí. Entonces se puede llamar al teléfono que estábamos dando en... al 134. Al 134. Claro, pero aquí hay la Nueva Acrópolis es muy hábil, solamente participan ahí en general gente mayor de edad. Y en España se les detectó que tenían armas, digamos, fundamentalmente incluso al líder del grupo. Eduardo Pailanca dice, se tratan tan solo de desadaptados de la sociedad que tratan de encontrar una sociedad adaptable a ellos. No, yo creo que está equivocado. Entiendo nada del tema, dice Constanza Delgado, pero sin duda la falta de afecto, cariño y amor genera un trastorno mental. Las sectas en Chile son tan interesantes como estúpidas. Esta gente no es de fe ni manipulación, es gente que quiere llamar la atención. Gustavo Gallo hace ese comentario. ¿Es parte del carácter de una persona que integra esta secta, este tipo de sectas que la lideran, llamar la atención? Sí, yo creo que hay gente que, como nadie la cotiza y necesita sentirse considerado, pueden llamar perfectamente la atención a través de la vestimenta, a través de algún tipo de comida, a través de algún ritual. Entonces yo creo que están a veces desesperados. Hay gente que nadie la escucha, que nadie la considera, que nadie la cotiza. Entonces sí, yo creo que sí. Mire, ¿alguna idea sobre la secta Cahuala en Chiloé? Pedro Cárcamo nos escribe, dice que la PDI averigüe sobre esa secta Cahuala en Chiloé, leer el libro Tumbas de Piedra y Artículos. Cahuala. Sí, pero una secta que está hace algún tiempo allá. Sí, ahora a mí en lo personal me gustaría insistir también, hay un tema de libertad de credo en Chile, probablemente hay aspectos de esta ley consagrado a la Constitución Política, artículo 19. Y hasta, por lo menos a como están las cosas hasta ahora, hasta que no hay un hecho constitutivo de delito, o que tenga visos de ser un delito, no podemos intervenir. No se puede hacer nada. Por lo tanto, por lo pronto, es así como nos enteramos. Pero también nosotros como Policía de Investigaciones investigamos los hechos para ver si se configura un delito. Muchísimas gracias, Margarita Rojo, psicóloga forense de la PDI, por estar en este panel, y a don Juan Guillermo Prado por acompañarnos en este corte de periodista. Con gusto, distinguido colega. Estamos en lo mismo, en derecho. Muchas gracias. A la vuelta, alguien que fue alcaldesa de la comuna, Almaelia, que fue alcaldesa de la comuna precisamente, que ha hecho noticias hoy día, pues, fue alcaldesa de la comuna de Quilpué, fue diputada por el distrito que conforma. Pero lo más importante en este caso, será lo más importante, es que es la mamá de Andrés y Arturo. Andrés y Arturo, ¿cuánto dice usted? Longton. Va a estar acá, el Más Vale Tarde, después de esta pausa. Ya, ¿estamos viendo? Con la ex alcaldesa de Quilpué, diputada por el distrito que compone Quilpué, Amelia Herrera,
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar acá. Y mamá de Amelia, la mayor. Así es. Después viene Arturo y después Andrés. Así es. Arturo y Andrés. Arturo y Andrés. ¿Estos dos señores ustedes Ay, sí, conocen? ahí están mis niños. Oiga, pero los tienen cerrados los dos. Así es. Ellos decidieron encerrarse. Así Ellos decidieron encerrarse. ¿Desde chico que se encerraban? No, jamás. No. Esto partió ahora, partió de grande. Ay. Sí, quisieron optar por una experiencia nueva, distinta. Lindo. En la vida. Te invito a ver una nota que ¿Ya? va a intentar situar la conversación que vamos a tener con la mamá, Amelia Herrera, de Arturo, de Andrés. Andrés Longton Herrera y Arturo Longton Herrera tienen pocos años de diferencia, se parecen físicamente y ambos tienen una voz particular. Cualquiera podría decir que entre Andrés y Arturo mucha diferencia no hay. Pero se equivocan, ellos han vivido en mundos opuestos desde que eran chiquititos. Los dedos de la mano pertenecen a la mano, pero son todos distintos. Y los hijos son todos distintos, aunque pertenezcan a la misma familia, salvo que sean gemelos. Arturito nunca tuvo facilidad para el estudio, pasó por 5 colegios y tuvo que terminar el cuarto medio en un 2x1. Andrés era el buen alumno, terminó el colegio, dio la PSU y sacó cerca de 750 puntos. Arturo quería ser empresario, por eso cuando terminó el colegio se matriculó en administración de empresas, pero no le gustó mucho y al año se cambió a comercio exterior. Después notó que las matemáticas y los números no eran lo de él, así que quiso ser actor. Se matriculó en comunicación escénica, pero tampoco le gustó y desertó. Andrés, por su parte, siempre supo que lo suyo eran las leyes. Ingresó a Derecho y se tituló de abogado. Entonces Arturo decidió probar suerte en la tele y postuló a un reality show. Desde el 2005 ha participado en La Granja, La Isla VIP 1810 y Mundos Opuestos 2. Y como invitado temporal en casi todos. Mientras Andrés terminó su carrera y comenzó a trabajar como abogado en la Subsecretaría de Educación. Aquí tenemos un hombre que es abogado, o sea, él ¿cierto? Se ha querido desarrollar, y ¿qué es lo que hace habitualmente los papás, la mamá principalmente? ¿Cuál es el que presenta con un poco más dificultades en el emprendimiento frente a la vida? Se le sobreprotege, sobre pretexto de que se le quiere más. Pero un día, el camino de los hermanos Longton se juntó para siempre. Andrés decidió darle un vuelco a su vida, se aburrió de la corbata y la oficina e ingresó a Mundos Opuestos. En 2 años ya ha estado en 3 realities. De este modo, el abogado y el niño terrible de la tele se convirtieron en rostro de la pantalla chica, sacando jugosos dividendos a sus cuerpos marcados, sus peleas polémicas y amores. Son los Longton, una verdadera marca registrada de los reality shows. Amelia, ¿cómo la gozaste, Me encanta. ¿La gozaste? Sí, pero claro. ¿Y cómo es ser mamá de esta marca registrada, los Longton? Mira, yo creo que los hijos tienen que hacer lo que a ellos les guste. Y en definitiva, uno como madre les da valores, principios, los ama. Yo soy una mujer consentidora, muy aprensiva. Y creo en el amor profundo de una madre a los hijos. No significa con esto no darles las herramientas para que ellos no emprendan un camino en la vida, pero el camino lo deciden ellos finalmente. O sea, si a ellos les gusta ir al reality, está bien. Y si son felices en un reality y en un encierro como un mundo opuesto, yo también soy feliz. Amelia, en el caso que lo plantea el psicólogo Giorgio Agostini, decía, sí, lo escuché. El que es más débil tiende a ser sobreprotegido con la excusa, digamos, de querer ayudarlo, de que se le quiere. Sí, mira, es que yo no encuentro que haya un tema de debilidad. En el caso de Arturo. No lo veo como un tema de debilidad. Yo creo que en el caso de Arturo sí fue mucho más rebelde, más inquieto, tiene sus depresiones, no es que sea débil,
Simplemente es un más niño para su edad. Eso efectivamente es así. Yo creo que a todas luces se puede ver. ¿Tú eras alcaldesa de Quilpué? Así es. La primera cuando se mete a la granja, Arturo. Así es. Entonces, ¿qué dice mamá? ¿Sabes qué? Me voy a meter a un Claro. reality. No, y además que me lo anunció como una semana antes. No tenía idea que él iba a entrar a un reality. Él se inscribió solo. Y esa estrategia de Arturo para decirle, mamá, ya sonamos, ya, pues ya Claro, estoy lo que adentro. pasa es que él no se imaginaba la reacción que yo podía tener. ¿Y cuál fue tu reacción? Buena, es que siempre yo me lo tomaba con mucho relajo en realidad. La gente como que no se explica mucho este cuento, ¿ah? Pero me lo tomaba con relajo porque yo creo que si él quería estar en ese reality y probar suerte en un tema distinto, me parece bien. Bueno, ahí decían que había estudiado comunicaciones, Sí, comunicación teatro, escénica. comunicación escénica, Sí. estuvo también en teatro con González, estuvo 6 meses. Lo que pasa es que Arturo, aunque no lo parezca, es tímido y es muy inseguro. Y eso obviamente le ha ocasionado una serie de problemas en la vida, pero... ¿Visualizaste que el hecho de que cuando te dijo me voy a meter a un reality que podía tener un buen efecto, digamos, en esta timidez, en esta inseguridad, que podía fortalecerlo? Sí, yo creo que, bueno, ha indagado en varias carreras, tuviste, ¿no? Sí, vi. Está como 6 meses en una, un año en otra, como claro. que probando, Sí, pero... sí. Mira, yo creo que todos los hijos no pueden ser iguales, no pueden ser todos profesionales, no pueden ser todos médicos, ingenieros. Yo creo que cada uno a lo suyo. Y bueno, Arturo quizás es un niño más complicado, quizás, pero no significa que por eso sea el más débil. No lo veo así, o sea, merece a lo mejor una preocupación especial por ciertos aspectos, pero no porque sea el más débil, digamos. Pero yo ahora, cuando... Además es súper amoroso. Bueno, sí. Sí. Y cuando los ves sufrir ahí, Sufro. en el reality. Lo paso pésimo. ¿Lo pasas pésimo? Sí. Yo, mira, veo el reality como que yo estuviera adentro. Sufro con ellos, sufro en cada competencia. Si los veo tristes, estoy triste. La verdad es que sí, soy súper aprensiva. ¿Te comunicas con ellos de alguna manera? Por No, internet? no hay comunicación. No hay comunicación. No hay comunicación excepto, digamos, si ganan un premio. Y ahí tengo la posibilidad de entrar o si hay alguna actividad especial en que uno pueda ir, digamos. ¿Y los hijos, Arturo y Andrés, que tú ves en el reality, esos son tus hijos? ¿O tú decís, aquí este está haciendo esto porque quiere...? O sea, lo que uno ve es lo que es. Sí, es Andrés y exactamente. Arturo. Sí, absolutamente. ¿Tú dirías que ese es el éxito de ellos? Mira, yo creo que la espontaneidad, Ajá. la naturalidad y el ser como son es lo que les da el éxito, porque en definitiva hay mucha gente que actúa dentro del reality o están pendientes las cámaras y qué voy a decir y qué no voy a decir. Y raramente, primero en el caso de Arturo, la primera vez que me tocó ir al reality por una actividad que hicieron, a mí me sorprendía porque caminaba por entre medio de las cámaras, de los cables, como si no existieran. O sea, él estaba como en su casa. Yo lo encontré hasta un poco raro de repente, pero era así. Y después con Andrés pasó lo mismo. Cuando él entró al reality, que fue mucho más sorpresivo, digamos, porque él estaba trabajando como abogado, igual, o sea, se sienten como en su salsa, están contentos Eso te ellos, quería les preguntar, gusta. cuando Andrés llega, ya vimos el caso Sí, de Arturo, con pero Andrés fue Arturo- exactamente lo mismo, Sí. está trabajando de abogado, está Sí, en una como profesión sí. liberal, bien vista, bien remunerada, y dice, ¿sabes qué? Voy a meter al... Sí, efectivamente. Sí, un día se acercó a mí y me dijo, en la noche, era tarde, me dijo, mamá, ¿sabes qué? Bueno, yo lo veía que venía hace un tiempo ya como medio aburrido de lo que estaba haciendo, a pesar de que trabajaba con gente muy a gusto, la profesión, sí, es un buen abogado, él se desempeña bien, es un tipo culto, inteligente. Tú eres abogada. Es rápido. Yo soy egresada de Derecho. Egresada de Derecho. Estudié en la Universidad de Chile. En la Chile, gran Exacto. universidad. Y bueno, la verdad es que yo hace un tiempo que lo veía como que no estaba muy contento. Y trató de ubicarse en otros trabajos, pero no resultó. Y un día me dice, ¿sabes qué, mamá? He decidido que quiero entrar a un reality. Y yo veía que cuando Arturo estaba en el reality, él vibraba, estaba con la televisión, las competencias, decía, si yo estuviera ahí, o sea, siempre tuvo las ganas. Así que yo le dije, bueno, si tú eres feliz
entrando a un reality, vamos. ¿Había celos entre ellos en algún minuto? No, nunca. ¿Como hermanos? No, ¿Cómo jamás, funcionaban? jamás, ¿Tampoco? jamás. ¿No eran Súper hermanables. ¿No eran peleadores? No, para nada, para nada. ¿Cuando eran chicos? Sí, cuando eran chiquititos. Cuando eran chicos, sí, cuando tenían como 15 y 11 años, ahí de repente peleaban. Esa Es es la normal, edad. pero peleas de hermanos, pero en realidad, te digo, son súper hermanables. De hecho, cuando fue a la prueba Andrés como para entrar al reality, Arturo le explicaba los códigos y tenés los teams, para que quedemos los dos y qué sé yo. Buena onda, buena onda. Y tú ves como hoy día en el reality, bueno, se protegen, se contienen unos con otros. A mí me emociona, te digo, realmente cuando los veo y como que me siento feliz y orgullosa de tener dos hijos que se amen, es lo más importante en la vida. El resto llega solo. Ahora, ¿y qué opinas de la gente que critica los reality? Bueno, yo creo que hay gente, Álvaro, que critica y que está a favor y que está en contra de muchas cosas. En el tema del reality, porque lo encuentran muy banal, a lo mejor muy superficial. La gente, por ejemplo, dice que critican los reality, pues es una tontera, que son ociosos, que no Sí. hacen nada, que les ponen cámaras para verlos hacer no sé qué cuestión, meterse con tal o cual, pelearse por esto, por lo otro. Sí, pero ¿sabes qué? También los reality son una prueba de la tolerancia. A ver. La convivencia entre gente que tú no conoces y que de repente tienes que estar 24 horas con ellos, también es una prueba para los jóvenes a ser tolerantes, El ejercicio de convivir. a saber convivir. Exacto. Y que mucha gente no lo sabe. Entonces yo creo que tiene sus cosas buenas, como todas las cosas en la vida, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y así como se critica los reality, se critica la política, la religión y un montón de cosas. Los programas Yo de creo que televisión. los programas de televisión, a nosotros mismos, por ejemplo. Pero no, bien, yo creo que es parte de la vida, nomás. Tu hija, ¿qué futuro tienen tus hijos después de los reality? Tú eres futuro la tienen? espectadora, tú estás viendo eso, estás disfrutando, te emociona, sufres cuando los ves sufrir, te pones contenta cuando les va bien, pero estás mirando esto y siguen siendo tus hijos, ¿te dan ganas de orientarlos a futuro o confías? Siempre los oriento. Ajá, ¿de qué manera? Mira, conversamos mucho, hay muy buena comunicación entre mis hijos y yo, muy buena, conversamos largas horas. Mira, yo creo que ellos tienen que, a futuro, tienen 30 y 34 años, Andrés verá si el medio tiene alguna posibilidad, en los medios de comunicación que le gustan, es un excelente abogado y creo que a lo mejor por ahí puede ir la beta. Yo creo que las ¿Tú crees puertas... que para Andrés en ese sentido puede ser un paréntesis esto de los reality? Puede ser un paréntesis. Más sí, que para perfecto. Arturo, digamos, Arturo probablemente le va... No, Arturo sí, bueno, depende. Arturo también ha modelado. Ha modelado, hace eventos, estuvo en Pecadores VIP, que es una obra de teatro que se hizo, no una obra de teatro, un café concert, que se hizo con bastante éxito, después empezó a disminuir la audiencia, pero o sea, en bien. el caso de Andrés, tú dices, un paréntesis, un divertimento para Andrés. Sí, es un divertimento, pero yo creo que igual, si tuviera la posibilidad de entrar a televisión, no sé, a lo mejor en un programa, a lo mejor como abogado, como ¿Es lo que le recomendarías asesor. tú? Haz el esfuerzo, Andrés, por explotar esta beta tuya, Sí, esta preparación que tienes como... podría congeniar las dos betas. Trabajar como asesor jurídico en un medio de comunicación, por ejemplo, en televisión al aire, porque tiene buenos conceptos, habla bien. Familia, ¿ha habido algo de tus hijos que te haya sorprendido viéndolos en televisión? Que dices, oh, yo esto no tenía idea. No sabía que Andrés o que Arturo podían ser así. No me ha sorprendido, pero sí de repente, en el caso de Arturo, el que sea una persona tan sin filtro... ¿Siempre lo fue? Siempre lo fue, Ajá. pero de repente es mucho. Entonces de repente como que igual me deja como sorprendido. Como que de repente digo, por favor, te lo ruego. ¿A quién salió sin filtro? ¿A la mamá o al papá? No me atrevo a decirlo. Sería muy infidente. No sé, yo creo que en una etapa de la vida puede ser al papá. ¿Eh? Pero puede ser. Yo también me he puesto ahora media sin filtro, pero siempre lo tuve. ¿Eh? Sí, pero ahora estás poniendo filtro. ¿Ahora? Ahora, en este claro, momento. porque hay cosas que obviamente yo estoy separada hace muchos años. O sea que el entonces, papá salió sin filtro. El papá era sin filtro, ahora no sé si se ha modificado un poco. Oigan, sabe que tenemos un dado. Hemos querido usarlo. A propósito del filtro, aquí no hay filtro.
¿Tú quieres que sea sin filtro? Sin filtro, pues, Bueno. Amelia. Usted tiene que tirar el dado y hablar, sí, de estas señoritas a las cuales yo no ¿Quieres no que me conozco. pare? O sea, sentada, ¿cómo lo hago? Como usted quiera, sin filtro. Ya. Oye, qué bueno, por fin estamos ¿El de usando arriba, el dado. manda? Ojalá que no tan arriba para que se nos caiga un foco encima. Ya. Ya, La de arriba. Me parece, ¿no? vaya. Melina. Melina. Bonita. ¿Quién es Melina? Opine. Tú no ves Mundo Opuestos 2, te pillé. No, pues yo estoy trabajando. Sí, ya lo sé, po. Sí, pues, está bien. Está buena bastante moza. bien, sí. Sí, bueno, Melina es la hoy día la pretendiente de Andrés. Pero es que además que lo dice como mamá, es como la Es como de que, Andrés, es como que del le hace hijo. ojito. Ya. Y Andrés también a ella. Hay como química. Hay ¿Está como bien? química. Sí, está bien, bonita la chica. Buena. Sí, ¿La ve en bien. su casa tomando once? Sí, claro, yo las veo a todas tomando once en mi casa. A todas. No tengo ningún problema. Estoy acostumbrada a eso. ¿Y en el altar Bien. con Andrés la ves en el altar? No, en el altar no sé, no creo, muy pronto. Tomando once, ¿no? Sí, tomando Hasta ahí un está- tecito, hasta ahí tecito. estamos bien. Un traguito puede ser. Amelia, tú te metes en las relaciones de tu hijo, ¿no? No me meto. Andresito, No, mi amor. no me meto. Y cuando he intentado hacerlo por una situación, Peor. no me ha ido bien. Entonces Peor. prefiero no hacerlo. Claro, Sí. se ponen más tosudos. Sí, se ponen mi peor. mamá dice que no le Es gusta. mejor Mira, dejarlos yo le- solos y que vean lo que pasa. Es ¿no? mejor estrategia, tire de Ya, nuevo. por ¿tiramos de favor. nuevo? ¿Qué pasa si se repite, Melina? Tenemos que ir inventando las reglas sobre la marcha. ¿Quiere decir Ya. que si se repite, Sí. tiene mucho mejor opción o no? Esa es. Melina, no. La Katy. Ah, Ay. esta, ¿cómo se llama la Pati? La Katy. La Katy Conchera. Katy es una chica, yo sé que no tienes idea, pero es Ya. una niña que trabajó en Calle 7 Ajá. y que está en el reality ¿Ya? y que como que a Arturo le gustó cuando llegó al reality. Pero a esta chica les ha gustado, les ha gustado como varios, digamos. Entonces Arturo llegó, se encandiló con ella y están en este momento como una relación así. Oye, no, de más. De más que sí. po. De más, ¿no? Sí. Estupenda. Sí, es bien regia. Sí. También la ve tomando once en su casa, y yo la Sí, veo tomando lo que once pasa es en que en la mía. televisión, ¿y tú quieres la tuya? Yo la veo tomando once en la ¿Sí, mía. tú crees? Sí. ¿Le puedo decir? ¿Le puedo decir cuando la Amelia, conozca? no. No, Son pero la cosas televisión que se ve más dicen hasta gordita, ahora. porque en realidad es súper flaquita? regia. Es flaca. Y entre Melina, ve a las dos y la Katy. No, que la ¿Cuál es su Melina, preferencia? la Katy estuvo con Arturo. Katy estuvo con Arturo. O Sí, sea, po. claro, no Sí, con po. Andrés. ¿Está bien? No sé, mira, la verdad es que la encuentro muy niña yo. Ya. La encuentro muy niña, además como que no está muy decidida, le gustan otros chicos también, así que no la veo mucho con Arturo en realidad. Ya. Pero eso no se lo vamos a decir a Arturo porque te da mal cada vez que uno le dice algo. Sí, de- no, además la que no se lo estrategia- puedo decir porque está adentro. Está bueno que está ahí. Así que no saco nada. Ya, otra. Ya. ¿Lo está pasando bien? Sí, súper bien. Ya, ok. Me encanta jugar a esto. Ya, démosle. ¿Otra ¡De vez la Katy? nuevo! No, chao. La Katy, ¿quiere agregar algo? No, nada. No va a agregar nada. He dicho, tiene que decir. Sí, no, que sea feliz. ¿no? Ah, no, pues usted la tira. Ah, él quiere. Ah, ya sé lo que quiere. No, ¿verdad? en serio, no, que tengas todos la posibilidad. Está malo el cojín. Bueno, tíralo tú, po. Ya. Ahí. Ahí está. Ah, Nakazone, un 7. Nakazone. Un 7. ¿Sí? Sí. Un 10, sí. Es una persona que encuentro que se porta súper bien con los chiquillos, con todos. Y lo encuentro un gran productor de reality. No lo ha hecho pasar por situaciones... No, jamás. Difíciles nunca. Difíciles, complejas. No, todo lo contrario. Ha habido Creo que es buena un tipo fe. de una gran calidad humana y creo que sus realities son exitosos. Ajá. Sabe hacer reality. Con espíritu lúdico. Absolutamente. Y con espíritu lúdico puedo tirar yo. Tú tira, ya. Ya. Venga. Ah, que saquen la foto de lo que ha salido. Ah, tengo que Ya. sacar la foto de lo que ha salido. Ya, sáquelo usted. Me guarda la de la Katy, por favor. Ah, no, pero vamos a romper el cojín. Sáquela nomás. Eso, sin filtro. Ya. Y Fuera. ahí está. ¿Dónde está la Katy? Katy. Aquí está la Katy. Hola.
Listo, fuera. Y Nakazone. El hombre. Mira. Ah, verdad, pues estaba Naka ahí, ya. Sí, ahí está, Naka. Naka la vidís, Naka. ¡Oh! ¡Me cacha! ¿Qué pasa? Oye, lo que... ¿Pero por qué tenían tantas ganas de ver a David? No sé, no. Ah, Estupenda, regia. Bueno, por eso mi hijo se enamoró plenamente de ella. ¿cuál de los dos? Sí, Andrés. pero déjame hacer. Pero es que, mira, me Andrés, están retando. Andrés. Me dice, pero ¿dónde? Yo no tengo que Andrés, hacer el pero si leso no aquí. tiene... Claro, Si obvio. no sé. ¿Y cuál de los de Andrés? Andrés. ¿Y están juntos ahora? No. ¿Qué pasó? Como me dice. Todo Chile sabe qué pasó. ¿Qué pasó? Menos No, tú. sí, yo sé. Sí sabes qué pasó. Sí, no te voy a mentir. No, ella es una mujer muy linda y bueno, lamentablemente él tenía un proyecto con ella, no sé si ella lo tenía, pero finalmente ella terminó con él por Facebook. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué te pasó ahí? Me dolió. Me dolió porque ella, o sea, yo le tenía mucho aprecio y la verdad es que haya terminado por Facebook no me parece, creo que es vulnerar ciertos códigos. Cuando hay una relación tan bonita, que aparentemente era bonita, porque en realidad a lo mejor no lo era, pero yo creo que uno tiene que respetar ciertos códigos. Y en el amor creo que las cosas se hacen en pareja de a dos primero. Y aquí se partió por una carta pública y esto me parece que no fue lo mejor, lo más adecuado. Una decisión de ella, no puedo meterme, pero sí mi hijo sufrió mucho. Y me dolió porque lo vi sufrir, lo vi llorar. Y sufre el dolor porque tampoco puedes estar ahí para decirle nada. Sí, bueno, tuvo para oportunidad consolar. sí de hablar con él, obviamente, porque en una situación como esta él estaba muy mal. Pero ya ahora yo lo veo mejor y además que tú sabes que de repente cuando las cosas se dan tan mal se produce una desilusión también. Primero viene la pena, después hay proceso. Sí, después rabia. Después rabia y todo lo demás. Y hoy día yo lo veo que está como mejor y está se quedó adentro de un reality justamente para poder usarlo como una terapia en el fondo. El competir, el estar con un grupo de amigos adentro, era mejor que exponerse a los medios y a lo que fue tan mediático el tema. Él sí, obviamente, había construido un tema con ella y habían arrendado departamento, habían comprado muebles, o sea, había todo un tema como familia. Pero bueno, la vida es así. Estaba enamorado. Y él estaba muy enamorado, sí. Absolutamente enamorado. Pero bien, o sea, ahora está bien y yo creo que es mejor que las cosas ya sucedieron así. ¿Y ella y se es por ajustaba, algo. se ajustaba a sus expectativas a las tuyas? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que para una madre es muy difícil hacerse expectativas. Porque en el fondo no está casado con uno. Si del fondo los hijos eligen a las parejas. Ah, yo digo lo mismo, pero ¿sabes? Tengo una niña de 5 años. Y vas a sufrir horrible. Oh, claro, pero también voy a tener una idea. No del vas a tener tipo que hacerlo así. En el fondo, lo peor es oponerse. Yo creo que lo mejor es aceptar las cosas como son y de hecho abrir las puertas de tu casa y bueno, lo que pasa después ya es, ¿No hay es vuelta? cuento de ellos nomás. ¿Usted no cree que haya vuelta atrás? No. ¿No? No, y le deseo lo mejor del mundo a ella, que sea muy feliz y bueno, que sea feliz mi hijo también, por supuesto. ¿Y la última que queda? Ah, no, quedan dos más. ¿Lo tiramos de nuevo, señor director? ¡No! Oh. Amelia. Nos toca hablar con Dios. ¿Usted habla con Diosito? Todos los días. ¿Todos los días? Es Le verdad. pide, le agradece, ora, medita, conversa con él. Le agradezco primero. Le agradece. Le pido. Converso. Todo. Mire, ahora vamos a hablar con Dios, porque aquí en Más Vale Tarde se puede hablar directamente, hay línea directa con Dios. Increíble estar acá. Impresionante estar acá, ¿no? Sí, Con claro, Charo. imagínate. Conversar con Dios aquí en tu programa, No Alvarito. no tengáis miedo de mirarlo. A él. A él. María Amelia Herrera Silva, ¿cómo estás tú, hija? Bien, pues. ¿Y usted, Muy bien. señor? Dígame, como militante de Renovación Nacional, ¿a quién prefiere? ¿A Michelle o a Katy Contreras? ¿O a quién? No le escuché. O a Katy Contreras. Me refería a Michelle Carvalho, la brasileña que ahora está con Arturito. ¿Usted sabía eso?
Bueno, la verdad es que no me quedo con ninguna de las dos. Yo creo que Arturo es el que elige y no es mi elección, así es que no... ¿Sabía que en mundos opuestos... No me puedo meter en opuestos... eso, Dios mío, no me puedo meter. Usted es el que sabe lo que va a pasar. Y le estoy contando, de hecho, en mundos opuestos a Michelle Carvalho le dicen Citripio porque tiene a Arturito de la cintura para abajo en este momento, pero son cosas que no puedo decir. ¿Se acuerda cuando eran chiquitos y Andrés se encerraba en el baño? Bueno, no tan chiquito, adolescente, con la Playboy, ¿cómo nos cambia la vida? ¿Ah? Así es. Y dígame, ¿usted le prestó ropa a Vilma porque la quería o porque la vio en las revistas? Yo nunca le he prestado ropa a nadie. ¿Cómo que no? Yo lo leí en La Cuarta. ¿Yo estoy media sorda o no le escucho bien? Dios mío. Dios, ¿qué pasa? Yo creo que no hay peor sordo que el... Que no quiere ver. Exactamente, no. Escúcheme, ¿se acuerda aquellas Pascuas donde Arturo iba donde el conejito a buscar los huevitos y Andrés iba donde la conejita, ¿se acuerda? Bueno, no digo para qué, ¿no? Yo creo que cumplió el sueño, Andrés, ¿o no? Sí, pero usted era una madre un poco sobreprotectora, ¿sí o no? Parece, ¿ah? ¿Se acuerda? Solo lo dejaba jugar piedra, papel, tijeras nunca. Yo me había ilusionado tanto con esta música y con Vilma, pensé realmente que se iba a agrandar la familia. Ella tenía mucha experiencia cambiando pañales, ¿se acuerdan? Sobre todo después de que conoció a Hugh Hefner. Pero ¿alguna vez pensó en tener un nieto de la Española? ¿Por qué no? Podía haber sido. Pero, ¿no es usted el que conoce el destino de todos nosotros? Sí, yo lo sé, pero usted tiene que compartir conmigo eso. Si usted quiere, cuento un montón de infidencias. Tengo una buena noticia para usted, una muy mala para los televidentes. Se viene el docu-reality Los Longton, por ejemplo. ¿El docu-reality Los Longton? Pero no quiere que... ¿Se viene o no se viene? Y yo lo sé, pero no se lo puedo confirmar. Pero si usted puede todo. Sí, pero se lo voy a decir en cada rezo. ¿Usted cree que Arturo, al tener que elegir entre Michelle o Katy, está más presionado que el sommelier de Valerot o no? Sí, yo creo que sí, ¿ah? Pero yo creo que se inclina más por Michelle ahora, ¿no? Parece, ¿no? Que tenga cuidado porque mire que al colchón de Michelle le van a tener que poner el plan Estadio Canguro porque salta de cama a cama esta chica, que con Alexis, que con Arturo ahora. Igual usted, déjeme decirle que los educó muy bien, porque Arturo y Andrés son los únicos hombres que después de amar a una mujer no se quedan dormidos, porque si no les robarían todo, yo creo, ¿no? A mí me parece, ¿no habrán malinterpretado cuando usted les dijo que busquen chicas de valores? ¿No habrán confundido de repente el concepto? Nunca les dije que buscaran chicas con valores. Pero sin embargo, Les dije Arturo, que buscaran chicas a su gusto nomás. Arturo, en todo caso, ¿Qué opina usted de eso? yo creo que Arturo, lo que más se fija en una mujer es en la inteligencia. Porque Sí, cuando claro. no es inteligente es de Arturo. No le quepa la menor duda que se fija que sea una mujer inteligente. ¿Y sabe qué, hija? Piense que tiene una madre inteligente. Usted, por supuesto que lo es. ¿Sí ¿Y o no, sabe qué? Alvarito? Quiero decirle algo. ¿Vio que Kenita entró a Mundos Opuestos 2? Ah, no sabía. Ah, bueno. ¿vio? Todavía no lo he visto. Usted sabe todo, ¿ah? Sí, yo ¿Ve veo que todo. puede ver el destino? Vi hasta Pecadores VIP. Yo quiero preguntarle algo, Diosito. Dígame. ¿Va a volver a la Cámara de Diputados? ¿Amelia? Va a volver a la alcaldía. Sí, pero antes voy a ser consejera regional. Sí. Sí, porque el Puebla y Alemana, Limache y Olmué, mis comunas. ¿Qué tal? Ojalá que no le vengan los mareos de altura como cuando estaba en Ecuador, ¿se acuerda? Ah, mira cómo sabe, me vio por sabe. allá. Estuvo por allá, sí. cuando dice que no sabe, se hace el gil. Usted se fatigaba, no podía hacer un esfuerzo. Parecía Arturo realmente. Ya Dios, está bueno. Bueno, está bien. Está bueno, Está bien, ya está es bueno, ¿no bullying crees ya. tú? Ya es bullying ya Oye, es bullying. sí, oiga Dios, pero usted se ensanchó conmigo. Queremos despedir a Amelia Herrera, darle las gracias por haber estado en Más Vale Tarde. A usted, Diosito, por traerla aquí, por tenerla aquí esta noche. Desearte suerte, Amelia, como consejera regional. Gracias, sí, voy a ir como consejera regional. Mucha suerte. A la Cámara por el momento no, como dijo Dios, muy bien. ¿ah? Como consejera Destino. regional, si a usted le va bien, a muchos les va bien. Sí, porque hay proyectos que hacer Sí, y hay que desarrollar la región. Sobre todo la quinta. Linda, te Y un felicito. gusto Muchas gracias por haberme estar en Más encontrado Vale Tarde. contigo. Igual, la felicito. Que estés muy